Bueno, yo hoy aquí en casita recuerda, quédate en casa, porque en casa también se aprende. Hoy vamos a conversar sobre la tercera parte de la historia de ese personaje tan maravilloso como es Andrés de Jesús María y José Bello López, conocido ya por todos nosotros como Andrés Bello. En el primer video, que fue Andrés Bello en Caracas, les comentaba desde su momento de nacimiento hasta el año 1810, cuando Venezuela se encontraba en un momento de cambio, en un momento de transformación, cuando ese 19 de abril de 1810 se creó la Junta Suprema Conservadora, debido a que en el año 1808 Napoleón Bonaparte había invadido a España. España se encontraba en un momento difícil de su historia. Había destronado al rey y en su lugar había colocado a su hermano José Bonaparte. Por lo tanto, los venezolanos se unieron y el Cabildo de Caracas prácticamente desconoció el poder español. Se unieron, hicieron como lo que es hoy el primer referéndum, y obligaron prácticamente al capitán general a irse. Y ellos crearon, a través de un acta posteriormente, la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, ¿sí? Que algunos le dicen también la Junta Suprema de Caracas. Posteriormente viene el 5 de julio, que es la firma del Acta de Independencia. Desde allí nosotros comenzamos a ser una república soberana, y ahí nos convertimos nosotros en unos ciudadanos. Esa es otra historia que después se las voy a contar. Pero bueno, habíamos quedado allí, donde esa Junta Suprema de Caracas habían enviado a estos tres personajes, como fue Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello, a una misión diplomática. Y ese fue el segundo video. Y allí conversamos acerca de esos sucesos que le pasó a Andrés Bello, todo esas dificultades que tuvo que soportar, pero que además le sirvió para madurar, para aprender. Él aprovechó la biblioteca británica, aprovechó la biblioteca de Francisco de Miranda, aprovechó los trabajos, tanto en la legación de Chile en Londres, como también en la legación de Colombia en Londres. Y aparte de eso, conoció a personajes muy importantes, entre esos al señor Francisco Antonio Pinto y a otros personajes que este señor posteriormente se iba a convertir en el presidente de Chile. Bueno, habíamos quedado que el gobierno de Chile le habían ofertado un trabajo para que, viendo las aptitudes que tenía Andrés Bello, pues ayudara a este gobierno de Chile a poder mejorar y a organizar este país. Y allí quedamos en el segundo video. Ya este es el tercer video o la tercera fase de Andrés Bello, y podemos decir que la última fase. Andrés Bello llega a Chile y allí consigue un país totalmente diferente a lo que era Londres. Él ya estaba en Londres, ya tenía 19 años allá en Londres. Y era un país pobre, un país donde había muy poquitas escuelas, un país donde las infraestructuras, tanto de vivienda como de escuelas, estaban en muy mal estado. No habían libros para estudiar, no había maestros preparados, el analfabetismo estaba con un nivel muy alto. Chile estaba por el suelo, tenía muchas debilidades debido a que había atravesado pues, una guerra civil y estaba pasando un momento totalmente desolador, Chile. Además de eso, no había leyes. Era un país que todo estaba por hacer, todo estaba por hacer. A él lo primero que hacen es que le dan una dirección de un colegio, del Colegio Santiago de Chile. Después, en el año 1830, Andrés Bello le dan, en el periódico El Araucano, le dan la parte de cultura y la parte de política, y él aprovecha esa oportunidad para empezar a educar a la población. Allí él explica o expone sus poemas, presenta sus traducciones, presenta
teatro, toda la parte cultural y además diferentes obras literarias que él ya había escrito. La Junta Educativa, que es como decir acá el Ministerio de Educación, lo llama para que él ayudara, orientara, fuera la cabeza, para organizar de una manera sistemática lo que era la instrucción, la educación en Chile. Nada más y nada menos que la educación. Él comenzó a realizar o a organizar lo que son los planes y programas de todo el sistema educativo. Hacer él mismo los libros porque no había libros para educar a los jóvenes. Vio la necesidad de crear diferentes escuelas normales para formar al maestro que necesitaba Chile. Pero también, aparte de eso, creó un conjunto de talleres los fines de semana para formar a los obreros, a los empleados. También hizo que se desarrollara las escuelas de artes y oficios. Aquellos jóvenes que no podían asistir a la universidad aprendían un oficio y ayudaban a desarrollar el país, ¿verdad? Y además de eso, creó diferentes colegios, porque los colegios, las escuelas eran contadas. Andrés Bello, en el año 1832, allá en Chile, escribió un libro que se llama Los Principios del Derecho de Gente. Y posteriormente ese libro se convirtió en el primer libro de tratado o de derecho internacional. Muy importante ese libro para los abogados, para los juristas. En ese mismo año, a Andrés Bello le dieron la nacionalidad por gracia, la nacionalidad chilena. En el año 1000, posteriormente lo llama el Congreso y le pide que ayude a organizar un poquito o a redactar un poco la Constitución Nacional de la República de Chile, y así ayudó a la redacción. El Congreso lo vuelve a llamar y le dice que necesita la ayuda para hacer ese compendio de leyes tan importantes como es el Código Civil. Y él, desde el año 1840 hasta el 1855, 15 años, se dedicó a realizar ese compendio de leyes, junto con un colaborador, pero posteriormente el colaborador muere y queda prácticamente él solo redactando y escribiendo aquellas leyes, pensando en el nuevo republicano que necesitaba Chile. No solo en el momento, sino con una visión de futuro. Y, en efecto, ese Código Civil todavía está muy actual en Chile. Le han hecho algunos cambios en cuanto a lo que es familia y sucesiones. Por lo demás, está prácticamente igualito. Y no solo eso, ese Código Civil ha servido de modelo a muchos otros países. Entre ellos está México, Colombia, Perú y otros. Posteriormente, trabajando con su Código Civil, él hacía otras cosas. Bueno, se dio cuenta que la universidad San Felipe, que era la única universidad, solamente tenía 2 carreras, que era Derecho y era otra carrera, pero que el país necesitaba otros tipos de profesionales. Entonces, empezó a trabajar en función de la creación de una universidad y en el año 1842 inauguró la Universidad de Chile, una universidad que estaba acorde a las necesidades de ese país, a los profesionales que necesitaba ese país para posteriormente integrarse a la comunidad, a la sociedad y ser seres productivos y desarrolladores. Entre los cargos que él ocupó en Chile está el de rector de la universidad. Él fue nombrado rector en ese momento que fue inaugurado y después lo reeligieron 3 veces hasta el momento de su muerte. Fue rector. Más de 20 años de rector en la Universidad de Chile, pero además fue senador, fue oficial mayor del Ministerio de Exteriores y ocupó diferentes cargos. Pero nunca se le olvidó de educar, de formar, y él también daba clase allá en su casa. Pero le pasó algo difícil a Andrés Bello. Después que inaugura la Universidad de Chile, pocos días de haber inaugurado la Universidad de Chile, su niña
Dolores Bello muere con solo 9 años de edad. Y Andrés Bello se siente muy triste, lo envuelve una tristeza en su corazón por la pérdida de su hija. Y él escribe un poema que se llama La oración para todos. Él allí expresa su dolor y expresa también toda esa nostalgia que tuvo en Londres, 19 años prácticamente atrapado en un lugar que no quería estar. Luego que muere su niña, al poco tiempo muere su niño o su hijo de tifis, un hijo que él le decía, mi hijo querido. Francisco Bello muere de tifis. Fue terrible, terrible. Él empezó a sufrir de depresión, muy deprimido, muy melancólico, y comenzó a trabajar, se apoyaba, se refugiaba en su trabajo, trabajaba y trabajaba. Todo el tiempo era sentado trabajando. Los médicos le decían que tenía que hacer un poquito más de ejercicio, que no podía estar tan sedentario, pero no, él estaba agobiado en su trabajo porque sufría de depresión y él quería quitarse esa depresión con su trabajo. Entonces él se enfocó en hacer un libro muy importante, como es La gramática de la lengua española para los americanos. Es un libro donde te enseña a hablar y escribir de una manera correcta. Y este libro, la Real Academia de la Lengua Española lo nombró como miembro honorífico por hacer ese texto tan importante que todavía está muy vigente. Al poco tiempo de él escribir este importante libro, le vuelve a suceder algo a Andrés Bello. Su niña Ana Bello, de 20 años, muere. Pero no solamente no basta con eso, sino que después 3 hijos mueren de tuberculosis. Una joven muere de un parto y Andrés Bello estaba con su corazón destruido. A cada rato decía, qué dolor siente un padre en el corazón por la soledad que se siente por la pérdida de un hijo. Se sentía muy solo, demasiado solo, se sentía muy triste, ya que estaban bien económicamente, pues no eran ricos, pero no les faltaba nada, y ha llegado este momento tan difícil en esta familia. Luego, él sigue escribiendo. Los médicos le volvían a decir que tenía que hacer ejercicio, él no hacía caso omiso. Escribió muchas obras bibliográficas de muy importantes. Se acordaba de Venezuela, nunca olvidó a Venezuela. Recordaba la calumnia que le habían hecho. Lo habían exiliado. Él había pedido por todos lados que no, era imposible. Fue imposible regresar de Londres, regresar a Venezuela. Luego le dan la noticia de que su mamá, Ana Antonia López de Bello, muere a la edad de 94 años. Y él se aflige todavía mucho más. Ya tenía 77 años, Andrés Bello, pero tenía una nostalgia muy fuerte debido a la desaparición física de sus hijos y luego a la desaparición física de su madre, que nunca la volvió a ver desde los 29 años que él partió de Caracas. Luego le dio como especie de una paraplegia, no podía caminar, no tenía sus piernas que no podía caminar. Sin embargo, él seguía trabajando en su casa, haciendo sus obras literarias y también organizando todo lo que tenía que ver con la universidad. Nunca dejó de ser el rector, él organizaba. Ellos se reunían en la casa y él ahí daba las órdenes, las directrices para que la universidad funcionara muy bien. Y lamentablemente, el 15 de octubre del año 1865, con 84 años de edad, Andrés Bello muere, víctima de una bronquitis, de un problema respiratorio. En Chile
Fueron 2 días, él muere un viernes y le brindaron sus honores 2 días, viernes, sábado y domingo. Fue sepultado un día domingo. La gente lloraba, el pueblo de Chile. En ese momento fue como decir, estaban enterrando a un príncipe, a un rey, a un presidente. Fue algo así tan importante. Fueron muchísimos honores que le brindaron a Andrés Bello porque se lo ganó. Y de hecho, en Chile todavía lo recuerdan constantemente. El billete de alta numeración de 20.000 pesos, de alto valor, está la imagen de Andrés Bello. En Chile hay diferentes estatuas en honor a Andrés Bello. Y constantemente hacen actividades culturales, políticas en honor a Andrés Bello. En Venezuela existen diferentes universidades, la Universidad Católica Andrés Bello, tanto en Caracas como en San Cristóbal. Existen calles, existen avenidas, existe el convenio Andrés Bello. Cada 27 de noviembre es el Día del Escritor en honor a Andrés Bello. Andrés Bello es considerado como un héroe de la misma talla de Simón Bolívar, de la misma talla de Francisco de Miranda. Y yo digo, el tiempo de Dios es perfecto. Andrés Bello no quería estar en Londres, pero él tenía que permanecer ahí. Tal vez si él hubiese regresado, se muere en el terremoto del año 1812. Si hubiese regresado, a lo mejor muere en la guerra, esa guerra tan fuerte, buscando la independencia, que fue una guerra totalmente sangrienta. Y él, Andrés Bello, la única espada que él manejaba muy bien era su pluma. El único escudo que lo sabía manejar muy bien era sus libros, y su maquinaria era su intelecto y sus valores. En este momento yo quiero dar las gracias a Chile por la oportunidad que les dieron a un venezolano, por la confianza, por abrirle las puertas. Y que también Andrés Bello les regaló 36 años. Y que Chile ahorita es uno de los países mejores en Hispanoamérica. Fue un hombre prácticamente apolítico. A pesar de que en su estadía, en esos 36 años que estuvo allá en Londres hasta su muerte, habían problemas políticos. Los conservadores y los liberales siempre habían enfrentamientos. Pero a él los conservadores le tenían mucho respeto y los liberales también. Muchos de los textos dicen que él fue un hombre totalmente independiente porque él era en que seguir con sus planes, con sus programas, con cada uno de sus proyectos. En Venezuela, en el Panteón Nacional, existe un cenotafio. Un cenotafio es una tumba vacía. En ese panteón hay 3 cenotafios. Es la tumba vacía de Francisco de Miranda, que no se sabe dónde están los restos. La tumba vacía de Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, que tampoco sabemos dónde están los restos. Y la tumba vacía de Andrés Bello, que sí sabemos dónde están los restos allá en el cementerio de Chile, pero que nunca va a llegar esos restos porque él, antes de su muerte, pidió que lo dejaran allá en agradecimiento a ese pueblo chileno que le abrió sus puertas y confió en él. A todos los venezolanos que se encuentran en Chile les digo, siéntense orgullosos de ser venezolanos y traten de dejar esa huella allá en Chile. Algunos se quedarán y otros regresarán a esta tierra que los necesita. Y a ustedes les digo, hay mucho todavía de qué hablar de Andrés Bello, pero colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y recuerda, quédate en casa porque en casa también se aprende.